Hola chicos, ¿se escucha? ¿Se escucha o...? Sí. Ah, gracias. Bueno, voy a esperar un poquito más a ver si se agrega alguien más a la reunión y para empezar ya y que no haya ningún colgado. Antes de olvidarme, les quiero comentar que la clase del martes que viene se pasa para el miércoles a las 3 de la tarde y la va a dar la doctora Chepetini. Es también sobre el concepto de derecho. La tuvimos que cambiar porque hay un encuentro del proyecto de investigación en el que estamos las 4 profesoras y bueno, como está dentro de los horarios que estaban estipulados originariamente para la cursada, no debería haber ningún tipo de problema. Así que se pasa para el miércoles, mismo ID y contraseña, y también va a dar el tema del concepto de derecho del eje 2. Bueno, son pocos comparado con la cantidad de trabajos que fueron entregando. ¿Qué les pareció el modo de evaluación? ¿Les resultó fácil el examen, difícil, complicado? ¿Tuvieron muchas complicaciones para hacerlo? ¿Alguien? No sean tímidos. Y si quieren pueden hablar. La idea de la clase es que participen y que sea un encuentro más allá de que tenga que ser virtual. Así que bueno. Bueno, vamos a empezar si les parece. Hoy nos vamos a abocar al eje número 2. Vamos a arrancar. Y vamos a seguir, como les dije, para los que llegaron recién. No sé si los tengo que ir aceptando yo o hay alguien de la franja. Hola, sí, estoy yo. Ya está la sala de espera abierta, así que no tenés que aceptar a nadie. Ya te paso el anfitrión y cualquier PowerPoint que tengas que pasar o eso, lo tenés activado todo. Buenísimo, listo, porque voy a usar dos, así que gracias. Bueno, Dale, buenísimo. como les decía, vamos a ver el concepto de derecho y vamos a seguir el miércoles que viene, vuelvo a repetir porque no es lo que habíamos dicho al inicio, el miércoles que viene con la doctora Echepetini. Y también antes de seguir avanzando, para el miércoles que viene les voy a pedir si pueden leer nada más, no hace falta que se lo aprendan de memoria ni nada, un fallo hipotético que trata Nino en el libro de Introducción al Análisis del Derecho, en el capítulo 1. Creo que está en la página 18. Es un caso hipotético que igual ahora lo vamos a comentar a medida que vayamos avanzando con la clase, sobre los juicios de Nuremberg, y va a servir para ilustrar las distintas posiciones filosóficas en torno al concepto de derecho, desde una vertiente ius naturalista y dos distintas posiciones dentro del ius positivismo. Así que les va a servir, si lo tienen ya leído, para la clase que viene, que la doctora Chepetini seguro va a avanzar con el tema de ius positivismo. Nosotros hoy espero que lleguemos hasta ius naturalismo, pero bueno, si no llegamos igual se va a seguir la clase que viene. Bueno, arrancamos entonces. Nino empieza el libro diciendo que el derecho, como el aire, está en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? No, bueno, ustedes ya lo saben seguramente. Nosotros salimos a la calle, nos subimos al colectivo y ya estamos haciendo un contrato. Ah, primero voy a poner el PowerPoint. Perdón,
salimos a la calle y ya estamos haciendo un contrato con la empresa de transporte que nos va a trasladar, por ejemplo. Compartir. A ver. ¿Se ve la pantalla ahí? Paren, a ver. No, acá. ¿Ahora? Joya. Sí. Gracias. Voy a usar el PowerPoint que está disponible en el campus. Igual, bueno, lo vamos a ir viendo desde acá. Bueno, la pregunta que es el derecho, como les dije. Nosotros salimos a la calle y ya estamos haciendo un contrato cuando vamos a comprar algo, cuando vamos al supermercado, te subís al colectivo y ya estás haciendo un contrato con la empresa de transporte. Cuando circulás a la calle, en la calle libremente, lo haces porque tenés el derecho, decimos, por ejemplo, de circular libremente, o bueno, tenemos todos una expectativa razonable de que si salimos a la calle no venga alguien y de la nada nos pegue una trompada, o nos roben, por ejemplo, porque siempre tenemos la coraza del derecho o la coraza normativa que supuestamente nos tendría que evitar que sucedan estas situaciones. Entonces decimos que hay una omnipresencia del derecho alrededor de nuestras vidas. Esto lo que hace es que sea aún más difícil definirlo, porque es muy difícil aislarlo conceptualmente y explicar el funcionamiento del ordenamiento jurídico de la maquinaria del derecho en sí. Entonces, podríamos preguntarnos cuál es la finalidad, por ejemplo, o el objeto del derecho. El problema acá es que los actos jurídicos, vamos a poder decir cuál es el objeto de un determinado acto jurídico, pero cuando intentamos decir el objeto de la maquinaria social en su conjunto, nos vamos a encontrar con que no es tan obvio el objeto que tiene el derecho. Entonces por ahí sería más conveniente preguntarnos por la función que cumple el derecho. Y acá algunos juristas van a decir que la función del derecho es superar algunas dificultades. Ahí está. Algunas dificultades relacionadas con circunstancias básicas de la vida humana. Por ejemplo, la escasez de recursos, en relación con la cantidad de personas que somos, que al ser tantos, y bueno, la distinta distribución de los recursos, van a surgir algunos conflictos en torno a ello, la vulnerabilidad ante agresiones de otros, la falta de empatía o de interés con respecto a los intereses de otras personas que no sean allegados o que no estén dentro de nuestros círculos, la limitada racionalidad del hombre cuando prosigue sus propios intereses, o el insuficiente conocimiento de los hechos, entre otras muchas cuestiones o dificultades con las que nos vamos a cruzar. Esto va a hacer que las personas entren en conflicto, unos y otros, y van a buscar una cooperación porque no queremos estar en conflicto todo el tiempo, por supuesto. Entonces el derecho va a cumplir esta función, ¿no? De evitar o de resolver algunos conflictos y a su vez de proveer ciertos medios para hacer posible la cooperación social y que lo superemos. Pasa que esto la verdad es que no es decir mucho o no demasiado, porque nos encontramos con que no es tan distinto de lo que se dice de la moral, de la cual se dice algo muy similar, que va a servir para contrarrestar circunstancias que lleven a los individuos a enfrentarse entre sí. Entonces, acá vemos un primer contacto entre el derecho y la moral, que sobre esto vamos a avanzar más adelante. Voy a cambiar de Power ahora. Bueno, no, sigo con este. Y después lo cambio.
Entonces, como dijimos, los juristas van a empezar a debatir en torno a qué es el derecho, lo cual aparte es bastante llamativo, porque cuando iniciamos una carrera, por lo general, más una carrera universitaria, lo primero que hacemos es definir nuestro objeto de estudio, digamos. Es una carrera que tiene como 32 materias y no sabemos cómo definir el concepto de derecho. Lo cual se contrapone con otro tipo de carreras, por ejemplo, historia, física, matemática. Entonces los juristas se van a empezar a debatir sobre cuál es el concepto, pero se van a encontrar con distintos problemas. Estos problemas van a ser de tipo semántico, porque vamos a encontrarnos con que la expresión derecho adolece de algunas cuestiones al estar estrictamente relacionada con el lenguaje, como los que vimos en la unidad interior, que son la vaguedad, la ambigüedad. Vamos a ver que derecho es una palabra ambigua, es vaga, tiene una carga emotiva muy fuerte, y además vamos a ver los problemas que vienen de la adhesión a una concepción esencialista del lenguaje, eso por un lado, y para la cual seguramente igual ya lo tienen claro porque ya hicieron el trabajo anterior, pero les viene bien tener fresquitos todos estos conceptos que vieron en el eje de lenguaje y derecho. Y por otro lado, van a aparecer algunos problemas vinculados al modo de concebir las relaciones entre derecho y moral. Y acá vamos a ver dos tesis filosóficas que son el iuspositivismo y el iusnaturalismo. Bueno, en cuanto a los problemas semánticos que generan la determinación de la expresión derecho. Primero vamos a decir que la adhesión a una concepción esencialista sobre la relación entre el lenguaje y la realidad impide tener una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión lingüística. En este caso, el derecho. Ustedes saben que la concepción esencialista viene en base a una concepción platónica sobre la relación entre lenguaje y derecho, lenguaje y realidad, y que lo que sostiene es que los conceptos reflejan una esencia de las cosas, que existe tal cosa como la esencia de las cosas, y las palabras van a funcionar como meros vehículos de los conceptos. Esta concepción en torno al lenguaje y a la realidad sostiene que existe una conexión necesaria entre las cosas y las palabras, básicamente. Entonces las personas van a reconocer, a descubrir o a intuir esa esencia que tienen las cosas, y como es una esencia, digamos, es una sola. O sea, existiría una sola definición válida para cada cosa, un término o una palabra para cada cosa. Y esto no va a ser susceptible ni de cambio ni de variación. Esto se obtiene por una especie de intuición de la naturaleza intrínseca de los fenómenos que está denotado por la expresión. En el libro de Nino les va a aparecer con el concepto de realismo verbal. Creo que está en la página 16, 17 por ahí. No, 15 por ahí. Y lo que va a sostener esta tesis es que la tarea, digamos, de definir un término es describir los hechos. Nada más ni nada menos que esa esencia, que ya está dada, ¿no?, por la naturaleza. Bueno, en contraposición a esta concepción esencialista respecto de la relación entre el lenguaje y la realidad, tenemos a la concepción convencional o convencionalista sobre el lenguaje y la realidad, que esta es una concepción defendida por la filosofía analítica.
la concepción convencionalista sostiene que la relación entre el lenguaje, que es un sistema de símbolos, como vimos en el eje anterior, y la realidad está establecida arbitrariamente por el hombre, que existe un acuerdo consuetudinario para nombrar ciertas cosas con determinados símbolos de determinada manera, y que no es obligatorio seguir ese acuerdo consuetudinario, digamos. Esto podría cambiar o variar, porque no existen razones lógicas o empíricas para obedecer un solo concepto, digamos. Las cosas no es que tienen cualidades esenciales, sino que si decimos que tienen una cualidad esencial o una propiedad esencial, es solo, perdón, me perdí. Si decimos que tiene una propiedad esencial, es solo porque decimos que es una condición necesaria para el uso de determinada palabra y para darnos a entender en el contexto, digamos. Y esto puede variar. En el caso del derecho, vamos a tener que darle un significado si pretendemos describir los fenómenos que abarca y que denota la palabra derecho. Y para ello va a ser conveniente acudir al uso corriente de las palabras, o al lenguaje ordinario del término derecho. Entonces nos desplazamos de esta búsqueda de la esencia de las cosas o de la naturaleza de las cosas a investigar el uso corriente o los criterios vigentes que tenemos en cuenta a la hora de hablar el derecho o de definir el derecho. De usar la palabra derecho, básicamente. Si llegamos a esta conclusión de que tenemos que precisar el significado, lo hacemos por razones de utilidad de utilidad teórica, y porque nos conviene con el objetivo de tener una mejor comunicación, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a topar acá de nuevo con otros problemas que ya vimos en la unidad anterior, que son la ambigüedad, la vaguedad y la carga emotiva que puede llegar a tener el lenguaje. Entonces acá nos damos cuenta que, más allá de lo anterior y de dejar a un lado la adherencia a una concepción esencialista, seguimos teniendo estos problemas, ¿no? Vamos a empezar por la ambigüedad. La palabra derecho, como dice el Power, es ambigua. Presenta varios significados relacionados entre sí. El tema es que acá no tenemos una ambigüedad del tipo de la que podíamos ver en el eje anterior, que radica, por ejemplo, en solo los varios significados de las palabras, sino que, como por ejemplo, ustedes lo vieron, banco o vela, ¿no? Banco, la entidad bancaria o financiera que te va a prestar plata o dinero, o una institución, y banco, el asiento sobre el cual te sentas en la plaza. O vela, embarcación, vela, objeto utilizado para iluminar. Sino que con derecho lo que nos va a pasar es que estas distintas significaciones del fenómeno van a estar muy relacionadas entre sí y muy estrechamente relacionadas entre sí. Entonces, si vemos el primer ejemplo, tenemos a derecho utilizado de determinada manera, en el segundo como otra manera, y bueno, así sucesivamente. El primero, tenemos el derecho argentino castiga el femicidio con la pena privativa, se me corta acá porque los ve ustedes, de libertad más grave, derecho objetivo, ¿no? Acá derecho a qué hace referencia. ¿Alguno vio esto ya? ¿O quiere participar? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. Derecho objetivo, acá hacemos referencia al derecho objetivo, al ordenamiento jurídico, a un conjunto de normas, no otra cosa, digamos. Por ejemplo, acá podríamos hacer referencia a decretos, a leyes, a resoluciones judiciales, etc.
El segundo ejemplo es el siguiente. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. O, por otro ejemplo, ¿no? Tengo derecho a circular libremente. Tengo derecho a vestirme como yo quiera. Acá el término derecho es utilizado de otra forma. Estamos hablando de un derecho subjetivo, derecho como atribución, como facultad, como un permiso, una posibilidad, tengo derecho a hacer algo, digamos. Y por último, después tenemos el tercer ejemplo. Siempre imaginé que Juan estudiaría Derecho. Acá tenemos Derecho como disciplina teórica. Por lo general es un objeto de investigación. Tenemos el estudio de la realidad jurídica que tiene como objeto el derecho. La ciencia jurídica, básicamente. Por lo general, cuando usamos la palabra derecho a secas, entre los juristas está generalmente aceptado que vamos a hacer referencia al primero de ellos, al derecho objetivo. Y que cuando hay un cierto consenso respecto a esto, que cuando vamos a hablar de derecho subjetivo o de derecho como disciplina teórica, vamos a hacer alusión a derecho subjetivo o a las ciencias, o a la ciencia del derecho o ciencia jurídica. Pero bueno, igualmente esto puede suscitar distintas imprecisiones cuando hablamos en torno al fenómeno jurídico. Y después, el último ejemplo, no hay derecho a que una mujer sea asesinada cada 23 horas, que ello sería un juicio de valor. Bueno. El tercer problema que tenemos es que la palabra derecho es vaga. Voy a quedar sin batería, perdón. Ahí está. La palabra derecho adolece de vaguedad, como un montón de otros términos. Esto quiere decir que hay una dificultad de enunciar el conjunto de propiedades que deben estar presentes en la expresión derecho. Por ejemplo, alguno podría decir que para definir derecho es necesario hacer referencia a la coacción. Pero después nos encontramos con que la mayoría de las normas del Código Civil no son normas coercitivas, estrictamente. Entonces, ahí quedarían afuera un montón de, digamos, de actos jurídicos. Otros podrían decir que para que algo sea considerado derecho, tiene que haber una directiva promulgada por una determinada autoridad conforme a determinados procedimientos. Por ejemplo, pasar la ley por el Congreso y ser sancionada por ambas cámaras, ¿no? Pero esto va a dejar afuera otras fuentes del derecho, como sería la costumbre, como vieron en el derecho político. Otros podrían decir que el derecho está constituido por reglas generales o que están destinadas a todos los ciudadanos por igual. Sin embargo, hay un montón de juristas que que califican a las resoluciones judiciales como normas particulares. Entonces esto dejaría fuera del concepto de derecho a todas las sentencias judiciales. Y acá no estaríamos en condiciones de afirmar que una sentencia judicial es derecho, lo cual sería un poco impreciso, ¿no? Y por último, tenemos que el derecho, perdón, ahí llegaron unos mensajes, pero que no los había visto. Que la expresión derecho contiene una carga emotiva que perjudica su significado cognitivo. Perdón. ¿Qué significa que tiene una carga emotiva? Que las palabras no solamente sirven para designar, para hacer referencia a hechos o a cosas, o para designar una determinada propiedad,
sino que se usan para expresar emociones y para provocar emociones en el resto. Hay algunas palabras que solo van a tener esta función, por ejemplo, ay o hurra o otras. Hay otras palabras que van a tener las dos funciones, que serían su significado cognitivo y la función de provocar o expresar emociones, por ejemplo, cuando utilizamos el término democracia o libertad. Y hay otras que solamente van a tener un significado cognitivo. Por ejemplo, la palabra triángulo, ¿no? Solo denota una cosa o una determinada forma geométrica. El término derecho, por lo general, decimos que tiene una carga emotiva favorable, pero el que tenga carga emotiva de por sí ya perjudica el significado cognitivo. Quiero pasar al otro y no sé cómo. A ver. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Porque estamos por pasar a otro tema. ¿Quieren consultar algo? Bueno. Ahora vamos a pasar a los problemas en torno al concepto de derecho, pero los que están vinculados con la relación entre moral y derecho. ¿Sí? Les voy a poner otro power. Pero no estoy pudiendo. Ahí lo ven. Vaya. Bueno, entonces, esto sería un mini resumen de lo que vimos hasta acá. Los problemas semánticos que genera la determinación del significado de la expresión derecho, los que implica adherir a una concepción esencialista, que por eso conviene acudir en determinadas situaciones a una concepción convencionalista entre el lenguaje y la realidad, e indagar sobre el uso corriente del término en la sociedad, pero que esto no nos va a garantizar no volver sobre distintas imprecisiones que están dadas por el lenguaje en general y que ustedes ya las vieron en el primer eje, que serían la ambigüedad, que acá vimos los distintos usos que se le puede dar al término derecho, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, como ciencia jurídica, como un juicio de valor, la vaguedad y la carga emotiva que tiene el lenguaje. Esto último, la carga emotiva, y que tenga una connotación emotiva a la palabra derecho, se debe a que los fenómenos jurídicos están estrechamente relacionados con valores morales. En especial, decimos con el concepto de justicia. Es muy normal que cuando vemos una noticia, por ejemplo, en torno a una determinada cuestión jurídica o a una sentencia judicial, veamos gente afuera del juzgado quejándose porque la sentencia es injusta, ¿no? Por ejemplo, o no les parece justa. Esto lo que genera es que existan distintas posiciones en torno al concepto de derecho, justamente. Y además que existen distintas relaciones en torno al concepto que sostienen, la relación entre derecho y moral. Estas
tesis que ustedes ven acá, las ven, ¿no? Sí. Estas tesis que ustedes ven acá están mencionadas, las 10 en el libro, no se vuelvan locos escribiéndolas, sino que son un resumen, y están numeradas aparte. Son, o reflejan las distintas relaciones entre el derecho y la moral. Antes de seguir y de verlas a fondo a todas, vamos a hacer un hincapié. Para los que ya vieron naturalismo y positivismo, que es lo que vamos a ver después. Los naturalistas no sostienen las 10 de estas tesis, y los positivistas no niegan estas 10 tesis. Pero primero vamos a verlas igual. Hay algunos que sostienen, como dijimos, que existe una relación muy importante entre el derecho y la moral, sobre todo porque solemos relacionar el derecho con la justicia. Lo primero que atrae, de hecho, un estudiante de derecho que no se quiere dedicar al derecho penal y ganar mucha plata, como ese mito que existe, es el hacer justicia, por ejemplo, o ayudar a la gente, o una especie de vocación social, digamos, si se quiere, de ayudar a la comunidad. Entonces es bastante normal que se sostenga que la relación entre derecho y moral es muy importante. Una primera tesis diría que las normas de todo sistema jurídico reflejan valores y aspiraciones morales de la comunidad o de los grupos de poder dominantes en un momento determinado en una sociedad, por ejemplo. Una segunda tesis puede llegar a decir que las normas deben ajustarse a ciertos principios morales y de justicia, que son universalmente válidos, sin importar si son aceptados por la sociedad. Fíjense que esta ya no es igual a la primera. Si bien son todas muy parecidas y todas denotan una relación muy importante y estrecha entre el derecho y la moral, una no implica a la otra sí o sí, digamos. Una tercera tesis diría que las normas deben reconocer y hacer efectivas las pautas morales vigentes en la sociedad, independientemente de su validez desde la moral crítica o ideal. Otros dirían que no es posible distinguir directamente entre normas jurídicas y normas morales, sino que es lo mismo. Otros dirían que los jueces aplican en sus decisiones normas jurídicas, pero que también pueden aplicar normas y principios morales. Otra tesis diría que los jueces deben recurrir a normas y a principios morales cuando la cuestión no es claramente resuelta por las normas jurídicas, digamos ante una laguna normativa. En un caso particular el juez podría llegar a recurrir a normas o principios morales, o poner en juego cuestiones relativas a la moral para la decisión de un caso. Otros van a decir que los jueces deben negarse a aplicar normas jurídicas que contradicen principios morales. Esto ya es bastante distinto que lo anterior, digamos, tenemos una norma sancionada, una norma de derecho positivo, supongamos que ya está dictaminada por el Poder Legislativo, sancionada por el Congreso, pero que si el juez considera que contradice los principios morales, no tiene por qué aplicarla. Otra tesis diría que si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, ella tiene fuerza obligatoria moral, cualquiera sea su contenido. Es decir, que una norma positiva, por el solo hecho de estar sancionada, una norma jurídica ya implica una obligación moral. Otra tesis dice que la ciencia jurídica debe formular principios de justicia y evaluar si las normas vigentes los satisfacen. Y otra tesis va a decir que para identificar un sistema normativo como un ordenamiento jurídico y una regla como una norma jurídica, debe determinarse su adecuación con principios morales y de justicia. Y acá viene la aclaración. Todas estas relaciones entre concepto y moral no son utilizadas a los fines de la caracterización del concepto de derecho, sino que son meramente ilustrativas de lo que podría llegar a darse. Son independientes entre sí, y que se sostenga
una no implica que vayas a sostener la otra, y algunas son de índole fáctica y están referidas meramente a los hechos, otras son de tipo valorativo, y otras de las tesis sí son de orden conceptual. Y antes de seguir avanzando, vamos a decir que no puede afirmarse, o repetir, que el justnaturalismo niegue las 10 tesis y que el positivismo se oponga a todas ellas. Ahora vamos a empezar por el justnaturalismo. Como dijimos, estas dos corrientes filosóficas lo que van a intentar es dar un concepto en torno al fenómeno o una respuesta a qué es el derecho. Vamos a empezar por el justnaturalismo. El justnaturalismo va a sostener dos tesis conjuntamente. Una, de filosofía ética, que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y que son asequibles a la razón humana, y otra en torno a la definición de la expresión derecho, y lo va a caracterizar como un sistema normativo o una norma que no puede, va a decir que un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Entonces, en verdad tendríamos que tener estas dos tesis o tres elementos, digamos. Hay principios morales y de justicia universalmente válidos. Ellos son accesibles a las personas mediante el uso de la razón, y si queremos definir un sistema normativo o a una norma como como un sistema jurídico o una norma jurídica, no pueden contradecir los principios morales o de justicia. Esto es las dos tesis fundamentales del justnaturalismo. Sin embargo, van a haber distintas corrientes adentro del movimiento justnaturalista. Y las discrepancias que se van a dar entre estas cuatro corrientes que vamos a ver ahora, se van a dar en torno al origen de estos principios morales y de justicia que van a conformar el derecho natural, y acerca de cuáles son esos principios. Las cuatro corrientes justnaturalistas son estas que ven acá: teológica, racionalista, historicista, y la que se funda en la naturaleza de las cosas. Antes de seguir, por si vino alguno después de que lo dije, en el fallo que les pedí que lean para la clase que viene, que seguro la doctora Chapettini lo va a usar, sobre los juicios de Nuremberg, está re bien ilustrada el debate en torno al justnaturalismo y el positivismo. Lo que hizo Nino es hacer un caso hipotético, que podría haberse dado perfectamente, en el cual habían utilizado, creo que mataron niños de personas que estaban en un campo de concentración para hacer unos experimentos médicos o con fines de investigación científica, y hay 3 votos de 3 jueces. Uno de los jueces, que es el primero, se los adelanto ya para así lo leen sabiendo, es el señor juez Sempronio. Este es un juez justnaturalista. Y como vimos recién, por ejemplo, a modo ilustrativo y para que lo vayan, cuando lo lean ya sepan, lo que postula este juez es que por encima de las normas dictadas por los hombres hay un conjunto de principios morales universalmente válidos e inmutables que establecen criterios de justicia y derechos fundamentales íncitos a la verdadera naturaleza humana. Ellos incluyen, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física, a expresar opiniones políticas, a ejercer cultos religiosos, a no ser discriminado por razones de raza, etc.
Este conjunto de principios conforman lo que se ha dado en llamar derecho natural, que ahora vamos a avanzar sobre esta cuestión del derecho natural. Y las normas positivas dictadas por los hombres solo son derecho en la medida que se conforman al derecho natural y no lo contradicen. Este párrafo que acabamos de decir, que acabamos de ver recién, por ejemplo, ilustraría las dos tesis. Estas dos tesis tienen que estar en cualquier jurista que vayan a leer y que sean en ius naturalista, digamos. Si no está una, no podríamos caracterizar a esa persona de un ius naturalista. Bueno, entonces seguimos avanzando con las 4 corrientes, que tenemos un tiempo, las vemos medio por arriba. Hay 4 corrientes naturalistas, que siempre van a sostener, como dijimos, las dos tesis que vimos recién. Tenemos la teológica, que es la sostenida por Santo Tomás de Aquino, y que postula que el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo originado en Dios, y que es asequible a la razón humana. Santo Tomás de Aquino, que era un santo, digamos, nos está diciendo que este derecho natural está relacionado con los mandatos divinos, y que el hombre puede acceder a ellos a través de la razón, como dijimos hoy. Este orden natural o derecho natural va a ser universal, va a ser aplicable a todos los hombres en todos los tiempos, por lo cual va a ser inmutable y va a ser necesario para el desarrollo y la conservación de los humanos. El orden positivo que no se adecue a este derecho natural no va a ser considerado derecho, y no va a tener la fuerza obligatoria que debería tener, que tiene el derecho, en verdad. Y las leyes positivas deben obtenerse por conclusión del derecho natural. Por ejemplo, si tenemos el mandato divino o el mandamiento de no matar, las normas del derecho positivo deben adecuarse a esos mandatos divinos. O el derecho también va a tener que tener la función de determinar aproximadamente el derecho natural. También otra de las funciones que tendría sería la de hacer efectivos mediante la coacción todos estos mandatos del derecho natural. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a postular que el derecho natural es la parte del orden eterno del universo originado en Dios y que es asequible a la razón humana. En contraposición, otra corriente de iusnaturalismo sería la racionalista, pero esta viene más centrado en el siglo XVII y XVIII, con el movimiento iluminista en Europa, y postula que la concepción del derecho natural no deriva de Dios, sino de la naturaleza o de la estructura de la razón humana. Acá lo que intentaron es formular sistemas de derecho natural muy desarrollados y muy detallados, en el cual las normas básicas constituyen supuestos axiomas autoevidentes para la razón humana, y trataron de equiparar más o menos lo que sería un concepto de derecho a cómo definimos un axioma matemático. Esto tuvo una influencia enorme en la dogmática jurídica continental europea y la nuestra. Y después tenemos la corriente historicista, que es propugnada por algunos juristas como Savigny y Puigdemont, que pretende inferir normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana. Después tenemos la que se funda en la naturaleza de las cosas, que sostiene que ciertos aspectos de la realidad poseen una fuerza normativa y constituyen una fuente de derecho a la cual debe adecuarse el derecho positivo.
Como les dije al inicio, las 4 van a coincidir en las 2 tesis que vimos más arriba. Estas 2 tesis son fundamentales. Tienen que estar las 2 y juntas. Y la discrepancia que van a tener las distintas corrientes va a ser siempre respecto al origen o a los fundamentos de los principios morales o de justicia que conforman el derecho natural. Y cuáles son esos principios. Pero siempre tiene que haber consenso en que existen principios morales y de justicia universalmente válidos, que son cognoscibles al hombre mediante la razón humana, y que en una definición de derecho tiene que haber cabida para estos principios morales y de justicia universalmente válidos, porque un derecho no puede contradecirlos nunca. Esos serían los temas que quería dar hoy. La doctora Giopetti va a avanzar la clase que viene con positivismo. Pero si quieren ir adelantando, podemos decir que el positivismo lo que va a negar es la existencia de una relación conceptual entre derecho y moral. Esto no quiere decir que nieguen que existan principios de justicia perdón, acá. Que la primera tesis del naturalismo, ¿sí? No quiere decir que nieguen que hayan principios universalmente válidos, sino que lo que niegan es que existe una relación conceptual entre el derecho y la moral. La clase que viene, lo que van a ver, pensé que estaba desarrollado acá. Bueno, esto es importante. Todo pensador, para ser considerado positivista, debe aceptar la siguiente tesis. La identificación de un conjunto de normas como jurídicas no requiere someter a dichas normas a ninguna prueba relacionada con el valor moral de sus contenidos. El problema que vamos a tener con el positivismo es que es muy ambiguo también, como el término derecho. Entonces vamos a tener distintas concepciones que se van a basar en el escepticismo ético. Se los voy adelantando, son 4. El positivismo ideológico, el formalismo jurídico y el positivismo metodológico o conceptual. Pero bueno, ese ya sería el tema de la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguros? Bueno, les vuelvo a decir por las dudas. La clase que viene... Uy. No se ve el PowerPoint. Bueno, me llegó re tarde. ¿Sí se vio o no se vio? Algunos me dicen que sí, otros Se vio, la última parte no, igual. ¿Cuál está? Ah, porque no estoy compartiendo. Que no. Claro, bueno, no importa. Es el que tienen, no se pierden nada, es el que tienen subido en el campus. Así que lo tienen ahí disponible si lo quieren consultar. El otro no, pero está todo en el libro y está súper claro. Es el primer capítulo. Se los vuelvo a decir. Y lean, por favor, el fallo, porque aparte les va a ser mucho más fácil, porque el positivismo por ahí presenta un poco más de dificultades para entender el tema, ¿sí? Y si ustedes leen el fallo es mucho más fácil. Y es cortito y está bueno. Es una situación que podría haberse dado y nada, o sea, es un caso de los juicios de Nuremberg, como les comentaba, y es bastante interesante. Bueno, si no tienen dudas, nos despedimos, pero les vuelvo a repetir que la clase es el miércoles a las 3, mismos datos, ¿sí? Yo no encuentro el fallo en el libro, perdón. El de Nino Sí. es la página 18,
Está como con letra más chiquita. Son 3 votos. Ah, listo, sí, ya lo encontré. ¿Lo encontraste? Bueno, Sí. genial. Bueno, son los 3 votos esos nada más. Es bastante cortito, son 6 hojas, algo así. Y si quieren ir adelantando en la lectura de positivismo, ya lo va relacionando con los votos de los distintos jueces, ¿sí? Así que por ahí la clase ya la tienen, ya saben los conceptos y saben relacionarlos. María, te quería consultar si, no sé si será importante, pero los representantes de la racionalista o la historicista, ¿quiénes serían? Vos nombraste a Santo Tomás en la teológica y en los otros. Y en nosotros tenemos a otros. Están, es imposible de pronunciar, perdón. En la historicista tenemos a Savigny y Puchta, que están en el libro igual, ¿eh? Y en la de que se funda la naturaleza de las cosas tenemos a Wessel y a Mayhofer. Si quieren se los escribo porque son un lío. Para acá. No los quiero escribir mal porque va a ser un papelón. Esto. Y después... Ahí está. ¿Alguna duda más? Están en el libro todas estas cosas igual, ¿eh? Si quieren llegar a complementar la lectura, está el libro de Portela. Pero la verdad es que en el capítulo de Nino está muchísimo más claro y para mí es más didáctico, digamos. Pero si llegaran a tener una duda, tienen el libro de Portela, que creo que ustedes lo tienen disponible, ¿no? Está en el campus. Genial. Creo que son los capítulos 2, 3 y 4 de Portela. ¿Se están fijando ahí? Bueno. Si les llega a quedar una duda para la clase que viene, se la consultan a la doctora Salini, y si no, obvio, lo pueden consultar por el foro. ¿Sí? Bueno, nos veremos entonces el miércoles que viene. Saludos. Chao.